Mi mensaje para todos es esto que se está consiguiendo a través del fútbol, que pare ya con el racismo, porque nosotros los indígenas también sabemos jugar fútbol y sabemos hacer muchas cosas. Gracias. Esta es la selección indígena de Paraguay, la que enalteció el nombre y la raza de esta tierra. El mismo equipo que no despertó mucho interés en los medios de su país, pero que resaltó a nivel internacional. El onceno cuya motivación no era el salario, sino algo mucho más importante: romper con esquemas sociales, la discriminación y otros males. Así lo expresa uno de los jugadores, Raúl Amarilla. La mayoría no confiables porque por un parte indígena entre oye discriminar y de yo ya ahora tiene objetivo ya potas ahora tiene logro ahora rojo ñamba y te te lo mitad ya tira cancha vencer o morir y siempre. Él forma parte de la selección. Este martes cumplió 25 años y lo celebró con el trofeo que trajo el equipo luego de su único gol en el último partido ante Colombia. Él es de Laureltluque, de la etnia H. Como cualquier jugador que inicia esta carrera, el sueño suyo es poder demostrar de lo que es capaz. No tengo club, pero quisiera jugar en un club grande y mostrar mi capacidad ahí. El equipo está conformado por jugadores de 8 etnias indígenas de nuestro país. Se prepararon durante 3 meses y posteriormente viajaron a Chile. Este martes fueron felicitados por el mismo presidente de la República, Horacio Cartes. A la vez, el gobierno central les prometió más apoyo a este grupo y a otros quienes también quieren jugar al fútbol. Profundizar con los hermanos indígenas, no solamente con los que salieron campeones, sino también hay un grupo de indígenas más chicos, de 10, 12 años, que también necesitan practicar deporte. Y en este sentido sabemos que a ellos lo que más les gusta es el fútbol y bueno, tratar ya de que son chiquititos, prestarle la atención. La selección nacional ahora se prepara para el Campeonato Mundial de Comunidades Indígenas a disputarse en Brasil a finales de octubre e inicios de noviembre de este año.